por las dudas. Quedo atenta. Bien. Bueno, muy bien. Esta pequeña charla la di en llamar del análisis textual a la decisión editorial, que después también le pusimos como un subtítulo, ¿no? Cómo tomar esa decisión para que un texto no solamente sea un texto que vamos a leer, sino que más bien podamos tomar esa decisión de publicación. Este punto de partida, ¿no? Parte de la convicción de que nosotros como editores no somos, en el momento en que nos ponemos en la camiseta de editores, no somos unos simples lectores, sino que estamos mediados por este criterio más profesional, que es el que se nos impone al momento de ponernos a leer. Por eso también siempre, yo digo, cuando uno es editor, tiene que salirse de esa caja de querer leer solo lo que le gusta, ¿no? Porque obviamente que uno siempre trata de ir para ese lado, porque es lo que le da más placer, pero en realidad el editor edita cualquier tipo de texto y lo que nosotros pensamos es que, digo, nosotros cuando hablo de nosotros pienso con Laura, porque es cuando construimos este espacio, nosotros pensamos que siempre las decisiones en realidad de publicación y demás, tienen que darse como fundamentadas y esa fundamentación nos obliga a tener como una mirada un poco más amplia, ¿no? Más allá de nuestros gustos personales. Por un lado, hay unas cuantas variables que voy a abarcar en esta charlita que presenté para hoy. Por un lado, el pensarnos como concebirlo para su publicación o no, digamos, al menos para la toma de decisiones en relación con eso. La idea de pensar esta metodología, digamos, de exposición tiene un poco también que ver con que el describir la práctica editorial también es siempre pensar en pasos, ¿no? A que uno tiene que cabo. Y eso no implica, y eso lo voy a repetir varias veces, porque por un momento pareciera que uno quiere instalar como un método, y en realidad tampoco es así, ¿no? Porque los textos son todos múltiples y variados, y un método nunca sería muy efectivo. Pero sí dar un orden al proceso de lectura para que pueda dar resultados más eficaces. Y cuando decimos una frase, digamos, que también reitero bastante en estas reflexiones que hago acerca del proceso de lectura editorial, es que leer no alcanza, no es suficiente. ¿Por qué leer no alcanza? Y con eso no es que se esté despreciando la lectura en sí mismo, sino que en realidad, al contrario, ¿no? Se la está complejizando. Porque es verdad que toda actividad editorial empieza por una lectura, pero hay ese momento. Ay, ahora necesito que pasar. Me voy a olvidar de pasar. Son poquitas, pero las voy a ver si pasa. Esta. Es ese momento en que la lectura, por placer, ¿sí? Tiene que ser traspasada o tiene que ser como incrementada, magnificada, podríamos decir, por el estudio, la curiosidad, ¿sí? El editor va a leer con otra pregunta adicional, y esta es la pregunta que nos va a guiar un poco. ¿Qué estatuto puede tener este texto, ¿sí?, dentro de un proceso editorial? Y entonces esta pregunta va a modificar radicalmente esta manera de leer, porque el texto va a dejar de ser solo una experiencia o un momento de entretenimiento, que es lo que pasa, digamos, comúnmente cuando uno lee, que así es. Bueno, uno puede leer también para estudio, bueno, ¿no? Estamos hablando de la lectura más literaria por ahí en algún momento de este trabajo, pero podría aplicarse a lectura técnica también. Bueno, pasa de este espacio a convertirse en esto, en lo que es un objeto de trabajo. El editor va a atender específicamente al contenido
a la organización, a la claridad expositiva, a la consistencia enunciativa, a la relación que tenga ese texto con el género en el cual se pretende insertar. Ahora después voy a profundizar esto. Ustedes vayan anotando si quieren preguntas, discusiones, y vamos a dejar un ratito para eso. Va a estar pensando también en la adecuación a ese público, va a estar pensando en el diálogo que ese texto tenga con otras obras, y va a estar pensando en la posibilidad de ese texto, de que ese texto puede insertarse o no en una línea editorial. Entonces, podríamos decir, en otras palabras, que esta lectura que yo propongo editorial, o que yo propongo no, que es la lectura editorial en sí misma, es una lectura que podríamos llamar finalista. ¿Y en qué sentido finalista? Porque está orientada hacia un horizonte de decisión, ¿no? Incluso esto es cuando todavía estamos en ese momento inicial en el que todavía ni siquiera sabemos cuál es la decisión que vamos a tomar con ese texto. Pero ya es leer con esa conciencia de que tras esta lectura hay que justificar un informe, una recomendación, una devolución, una propuesta de cambio o incluso, ¿no?, un rechazo. O sea, si queremos rechazar ese texto, tenemos que fundamentar por qué lo vamos a rechazar. Entonces, podríamos decir que por ahí el leer solo, leer por placer, es una lectura más pasiva, más allá de que interactuemos, ¿no?, con el texto, que, bueno, haya muchas formas de interacción. Acá las opongo en el sentido de que la lectura editorial está como más caracterizada como una lectura productiva. Y también una lectura editorial es una lectura situada. ¿Por qué situada? Porque un texto puede ser valorado de diferentes modos, según quien lo lea, para qué proyecto se lea, en qué contexto, con qué catálogo en mente. Piensen que un mismo texto puede no funcionar, y es en general lo que suele suceder, ¿no? No funciona en cierto contexto, pero puede funcionar en otro. Entonces siempre la lectura editorial es situada. Entonces, cuando vieron esa típica que te viene un amigo y te dice, che, esto es para publicar. Y bueno, pero pará, ¿vos qué querés hacer con eso? ¿Querés publicarlo en un editorial, insertarlo en un catálogo, hacer un propio espacio tuyo de comunicación como autor? Es decir, esa es la primera, prácticamente hasta la primera pregunta antes de ponérmelo a leer, ¿no? Porque si no, puedo dar una caracterización o una cualificación, sí, también, de ese texto infundada, porque no sabía cuál era la finalidad para la cual se estaba pidiendo esa evaluación. Entonces, esto lo que significa también es que nunca, como editores, vamos a evaluar o deberíamos evaluar textos en abstracto. Se evalúa siempre en relación con las condiciones de circulación, con identidades de colección que tengamos en mente, con decisiones previas que tenga la editorial, con públicos lectores pensados, ¿sí? Y con objetivos de publicación, que es lo que yo les decía recién, estas preguntas que uno le haría al que quiere publicar ese texto. La lectura editorial, entonces, también, yo decía al principio, hace un ratito, que era productora, ¿no? Y como productor, digo, también es un productor de valor, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino también valor porque es un producto que lo estoy concibiendo como cultural, como simbólico, como pedagógico, ¿sí? Y entonces todas las operaciones que ponemos en juego en el momento de hacer esta evaluación, ¿sí?, de publicación o no, van a estar dando cuenta también de ese otro universo, al que tampoco puedo ser ajeno. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? No pasé, Leslie, porque no son muchas. Ahora sí va a pasar a la otra. Vamos a la siguiente. Es como, más que nada, yo decía para que no me miren a mí. Porque, vale, ¿qué dice Abril? Porque se me sale el chat. No llegué a leer. No lo puedo leer. No. Dice,
Hola, profe. Ah, Consulta para cuando pueda respecto a lo que se está refiriendo. ¿Hablamos de un editor dentro de una editorial, pero un editor independiente? bien, buena pregunta. Mira, en realidad hablamos desde los dos lugares. Es muy posible que cuando estés hablando de un lector que dentro de una editorial, de un editor dentro de una editorial, haya más preguntas que tengas que hacer incluso, porque por supuesto, por ejemplo, vas a estar conversando con un catálogo, que bueno, es un poco lo que voy a hablar ahora, ¿no? Pero cuando vos publicás de manera independiente y vos decís, bueno, yo empiezo a publicar al que quiera y lo oriento en su publicación, aunque sea una autopublicación, uno, si lo contratan en su rol de editor, ¿no? Que no es lo mismo de ser un simple impresor o mediador para una impresión, ¿no? Te dicen, no, yo quiero que hagas un trabajo editorial, vas a estar teniendo que tomar decisiones en relación con ese producto. Porque esas condiciones que tenés que evaluar de publicación te van a incluso a condicionar la materialidad del producto, ¿no? Depende de ese objetivo que tenga el creador del texto. Entonces, yo creo que sirve para los dos ámbitos. Es muy posible que, vuelvo a repetir, que para una editorial haya como algunas pautas mucho más específicas. Pero incluso a veces el trabajo del lector editorial se concluye, o sea, concluye antes de que el texto ingrese a una editorial. Porque lo que te pide el autor es, bueno, yo necesito que vos me hagas una evaluación del texto. Ahí sí es un problema porque vos, por ejemplo, decís, bueno, pero yo cómo te lo puedo evaluar si no sé en relación con qué otros textos, ¿no? Lo tendríamos que poner en parámetros. Pero bueno, no importa, porque vos podés hacer una evaluación un poco más ampliada y decís, por ejemplo, no sé, dentro de un catálogo de literatura fantástica, este texto se emparentaría con tal y tal, dentro de un catálogo de literatura juvenil, se emparentaría con tal y tal, ¿se entiende? Entonces, vos lo que podés hacer es, incluso, lo amplío más, ¿no? Esta explicación, a un particular que te pide una lectura editorial, que es mucho el trabajo, digamos, que podemos tener nosotros, ¿no? Como editores, te piden una lectura editorial, si vos le haces una perspectiva mucho más ampliada, hasta le estás dando como una especie de guía sobre a qué editorial puede ir a consultar, ¿no? Para ver si es factible de publicación su texto fuera de lo que es la autopublicación. No sé si más o menos te respondí la pregunta, si no después podés reformular. Igual después voy a dejar un ratito para que... Gracias, gracias. Voy a dejar un ratito para que anótense y charlamos, esa es un poco la idea también. Bien. Ahora, el siguiente punto, digamos, que quería compartirles a ustedes es qué cambia entonces en este tránsito de este lector tradicional al lector editorial. Bueno, decía al principio que se incorporaba esta perspectiva profesional y esta profesionalización de la lectura va a implicar una lectura más analítica y proyectiva. Hay varias versiones posibles de lo que es leer editorialmente. También eso implica, bueno, que es un poco lo que estudiamos en la carrera, ¿no? Es percibir la posibilidad de que ese texto sea transformado, pero hay que tener mucho cuidado, y eso lo vemos también mucho en la carrera, bueno, no sé en qué área de la carrera están ustedes, en qué momento, ¿no? Pero más allá de que uno tenga una percepción sobre esta posibilidad de que el texto sea transformado, mejorado, hecho más legible, que es un poco también nuestra función, esta percepción no habilita una intervención arbitraria de ese texto, ¿no? Al contrario, hay una ética que nos obliga un poco a respetar, un poco no, mucho, a respetar la obra, y eso es algo que nos tenemos que también poner mucho en la cabeza, que uno tiene que siempre trabajar desde la propuesta del autor y no desde la propuesta del editor, porque entonces si no, termina siendo un texto que hizo el editor y no el autor, y claramente al autor no le va a gustar, ¿no? Otra diferencia clave, y en relación, y un poco argumenta lo que vengo diciendo, es que un lector, editor, tiene que explicitar los criterios. ¿Qué significa eso? Yo intuitivamente puedo decir,
me gusta, no me gusta. Que es un poco la pelea, y esto acá voy a picantear, voy a armar la polémica, es un poco la pelea que tengo a veces con las reseñas que hacen muchos de ustedes deben ser también, ¿no? Muchos booktokers y demás, donde la reseña termina siendo una pura y exclusivamente apreciación personal, que está bien. Si yo conozco el perfil de ese reseñador, está buenísimo porque entonces voy a saber que si le gusta o no le gusta a ese, me va a gustar a mí o no también, ¿no? Eso está bueno, si yo lo conozco muy bien. Pero si yo realmente voy en búsqueda de una reseña más genuina, por ahí que la apreciación de lectura solamente se concentre en el placer o displacer que le genera un texto, por ahí no me dé respuestas. Y no digo que todos seamos iguales lectores, yo soy una lectora bastante exigente, pero digo, por ahí también en el universo hay otros como yo que les gustaría encontrar otra cosa. Entonces, esto un poco también tiene que ver con esto, con decir, ¿qué más le puedo encontrar a un texto y qué más le puedo evaluar a un texto? Y que, a ver, no es evaluar en bueno o malo, al contrario, es evidenciar ciertos criterios que tiene un texto y que lo pueden hacer más agradable o no, más lejano o más cercano a determinado lector, ¿no? Entonces, el editor no puede, de ninguna manera, en un informe de lectura que haga, para ver si un texto es publicable o no, basar sus argumentos en el me gusta o no me gusta. Eso está completamente descartado. Entonces, lo que tiene que hacer es traducir esas impresiones que el texto le genera en argumentos verificables. Esto es lo más difícil. Para esto hay que leer un montón. Y no textos que que son para publicar. Ahora, ya, salís de esta charla y te vas a leer un libro. Porque si no, y te vas a leer un libro que capaz no es el que más te gusta. Ahora viene la Feria del Libro, aprovechen las ofertas de clásicos, aprovechen las ofertas de libros que no son los que ustedes leerían naturalmente. No te compres cualquiera, googlealo, fíjate si tiene una trayectoria y después y te compras. Son baratos, muy baratos. Y te metes en ese esfuerzo de leer ese libro, que es difícil, seguro que es difícil. Pero eso te va a dar muchas más herramientas para poder tener como un background de lecturas, ¿sí? Que no tienen que ser necesariamente libros de 500 páginas. Por ahí son libros de 90 páginas, de 100 páginas, ¿sí? Me escriben y yo les paso una lista. La idea es que uno lea, porque cuanto más vos lees, más criterios tenés para poder decidir ofrecer un informe con argumentos verificables, ¿sí? Si vos no lees tanto, te quedás ¿cómo haces para opinar? O para opinar, no, ni siquiera para saber si eso es evaluable. ¿Se entiende un poco? Las traje con el reto y todo, les tiro ahí. Pero bueno, es un poco para que vayan teniendo ideas. Se pueden enojar, me pueden criticar, podemos debatirlo en un ratito. Entonces, si un texto pierde fuerza, por ejemplo, que uno dice, ay, la verdad que se diluyó un montón, yo tengo que poder señalar en qué zonas ocurre, por qué perdió fuerza, mediante qué procedimientos, ¿sí? Y con qué efectos. Por ejemplo, se diluye la mujer, empieza siendo el centro de la escena y después termina siendo una más del montón. Entonces, si vos querías resaltar ese valor que tenía esa mujer, que modificaba a todos en su entorno, bueno, sostené ese personaje hasta el final. O no tiene por qué ser un personaje, puede ser un ambiente, que era como contundente, que lo ponía siempre en primer plano y que el lector sentía que ingresaba al ambiente cada vez que entraba en una escena, que de golpe nos olvidamos que existía ese ambiente y están todos los personajes en el éter, que pasa un montón, ¿no? Como que de golpe nos olvidamos de toda esa ambientación. Después fijarnos que también, si algo funciona, también se puede justificar por qué funciona, porque el informe no tiene, por supuesto, que ser solamente un compendio de cosas negativas. Al contrario, lo que nos parece que sí funciona, también hay que demostrarlo, porque por ahí ni siquiera el autor se da cuenta de su propia fortaleza. Y entonces en eso que sí funciona, puede anclarse y dice, bueno, listo, este es mi lugar.
Entonces ahí ponemos en qué registros que está funcionando bien, lograste dar determinado criterio a ese personaje, esto se emparenta con determinado público porque yo entiendo que este público lo va a entender de determinada forma, ¿sí? Y también en esta misma evaluación, incluso se podría incluir un vínculo de que funciona con qué tipo de edición, ¿no? Si funciona, por ejemplo, para una edición juvenil de gran tamaño, si funciona mejor para una edición de bolsillo, si funciona para una edición ilustrada. Aunque no funcione, también yo le puedo dar sugerencias, ¿no? De todo eso. ¿Vamos bien? Sí, profe, perfecto. Ok, bueno, gracias, porque claro, no los veo, pero igual como me anda mal la conexión, aunque abran la cámara, tampoco los vería, así que estamos re mal con eso. Bien, entonces, podríamos decir que la lectura editorial se va a... Tendría que haber pasado. Bueno, con las pocas slides que les hice, tengo aburridos para mí. El lector editorial, entonces, ahí se me fueron dos. Ahí va. Es una combinación un poco de la sensibilidad que tiene el lector común, ¿sí? Pero también con este concepto que yo incluí al comienzo de la charla de un método. Este método, ¿sí? Que ahora del que vamos a dar un poco más cuenta, que es para nombrar estas observaciones que se hacen, para poder ordenarlas y para poder transformarlas en una base más sólida. Esto también está bueno porque de alguna manera desarticula esa idea de que solamente el editor va a encontrar errores, ¿no? Nosotros ya estamos en el editor como un mediador. También está buena porque entonces no es el que aparece directamente al final de la tarea. Es esa sensación de que yo te acompaño en este proceso de escritura. Eso nos va a pasar un montón. Un montón de gente tiene muchas cosas para decir y lo que le falta es cómo, ¿no? Y entonces el editor tiene esa posibilidad, aunque uno no sea escritor, y eso es lo que les quiero decir, la formación que uno va recibiendo como editor, te forma para poder orientar y acompañar procesos de escritura. Entonces, en este caso, vas a acompañar mediante varios procedimientos. Por un lado puede ser contextualización, puede ser diseño de personajes, diseño de colección, intervención en la generación de diálogos, jerarquización de ideas, selección, ¿no? de ideas y fragmentos. A veces hay autores que escriben un montón y después no saben cómo hacer para hacer la novela más publicable, porque 1000 páginas no te publican de una, entonces tenés que hacerla más breve. Bueno, esa tarea la puede hacer tranquilamente un editor desde su función de lector. Y también lee esta posibilidad, como les decía hace un ratito, y ahora lo profundizo un poco más, de inscripción externa. Es decir, tenemos tanto, que capaz no tenés tanto leído, pero tenés mucho visto. Mirar, ir a librerías, ir a ferias, mirar lo que circula, leerte contratapas. A veces no es necesario leerte el libro entero, pero te podés hacer lo que se llama esa lectura paratextual, que implica leer la tapa, la contratapa, el interior, cómo está formado. Eso te va a ir armando una idea de productos editoriales, ¿no? Entonces eso lo que te permite o brindarle también al escritor es una percepción acerca del corpus con el que dialoga su texto, ¿no? Porque aún así, la pregunta que ha hecho la compañera es interesante, porque aún así, aunque no esté publicado dentro de una editorial ese texto, en realidad hay un universo de circulación de textos con el que está dialogando, ¿sí? Después, ¿en qué tradiciones puede ubicarse? A mí me pasó hace muy poquito que trabajé con un texto de un señor muy grande que ya está jubilado y que dijo, bueno, quiero ponerme a escribir. Él en realidad ni siquiera tiene intencionalidad de venta, o sea, él solamente quiere publicar para decir, tengo un libro en la mano. Y en un momento yo estaba leyendo como, viste, como si le hablara a un amigo, vieron sus textos y yo sentía que había como muchas cosas de temáticas borgianas, ¿no?
no sé, laberintos, infinitos, cosas que yo digo, bueno, también tenía mucho de mitología y ahí está el diálogo. Entonces yo le pregunté, le digo, a vos, no sé, ¿te gusta Borges? Porque hay una tradición, digamos, en la que te estás inscribiendo de este tipo de temáticas. Dice, no leí Borges nunca en mi vida, me dijo. Cuestión que, claro, yo me quedé paralizada porque realmente yo sentía que había un diálogo. Bueno, es que es muy probable, después hablando con él, me dijo, no leí Borges, pero leí tal y tal, pero leí tal y tal. Entonces yo dije, bueno, tal vez no llegó a Borges directo, pero llegó ¿no? a las mismas concepciones a través de otros autores. Eso no es lo importante es que poder identificar un texto en una cadena de textualidades nos va a permitir también, él no lo quería vender, pero si lo quisiera vender, ¿no? Te permite armar un discurso en relación con ese texto que emparenta, es como el algoritmo, digamos, te emparenta con otros que también les interesan esos temas. Y entonces acá te estás ocupando no solamente del interior del texto, y por eso yo al principio decía, y acá hay un poco de marketing también, por supuesto, te tenés que ocupar también de cómo va a llegar ese texto al público. No te podés olvidar de esa parte. Entonces, en el informe que vos generes de lectura, también podés ocuparte de eso. Va a ser muchísimo más completo, donde vos le digas, bueno, estás inserto con este texto en esta cadena de escritos. En esta cadena de escritos. Entonces, esta noción de mediación, de la que estoy hablando ahora, estoy hablando un montón, se me va el tiempo, sí, ayuda también a demostrar otra falsa oposición. ¿Cuál es la falsa oposición? La que vemos en la primera materia de la carrera, esta que habla de los planos culturales, el plano cultural y el plano mercantil, ¿no? De un libro, que es esa doble lógica que tiene el libro. Y en realidad, en la práctica editorial, estos planos se entrecruzan, porque, bueno, nada, todo el tiempo el editor tiene que tener esa mirada sobre la calidad del texto, pero también considerar los modos en que este texto va a circular. Insertarse en un catálogo o encontrar lectores. Bueno, este cliente mío no quería publicarlo para vender, pero si en algún momento se cansa de tener tantos libros en su casa y lo quiere vender, bueno, yo tengo que tener la posibilidad de ofrecerle un universo de lectores, de receptores que pudieran acogerlo, ¿no? Y esto no va a significar para nada, por supuesto, subordinar la lectura al mercado, sino en realidad, al contrario, reconocer que siempre estas publicaciones están dentro de este ecosistema que está entre lo material y lo simbólico, ¿no? En este vaivén. Bien. ¿Cómo vamos a analizar, y ahora está un poco lo que tienen en la pantalla, cómo vamos a analizar entonces el texto desde el punto de vista editorial? Yo voy a hablar de algunas dimensiones, y acá como así, como más manualcito, ¿no? En una primera dimensión nos vamos a ocupar del nivel estructural. Acá nos va a interesar ver cómo está armado el texto. Si tiene una organización clara, si avanza con coherencia, si las partes guardan proporción entre sí, si la progresión argumentativa o narrativa, depende del tipo de texto que sea, está bien sostenida, si el comienzo y el desarrollo cumplen funciones reconocibles, ¿sí? En un texto expositivo, por ejemplo, será también importante evaluar si los conceptos tienen un orden que sea inteligible, es decir, si se explica primero lo más chiquito para poder entender después lo más grande. En un texto narrativo, si las escenas y los conflictos o las transiciones que se dan entre esos conflictos construyen una lógica consistente. En una segunda dimensión, que es más enunciativa, ¿sí? Vamos a atender a la voz que organiza el discurso. Y acá nos vamos a poner a mirar, por ejemplo, el punto de vista. Cómo es el registro, cómo es el tono, cómo es la relación con el destinatario. Y esto es importante porque a veces en las novelas que son muy largas se diluye. Es decir, empieza con un punto de vista o un estilo de registro narrativo
y después, o un tono, y después va cambiando. ¿Pero por qué no? Porque lo quiere hacer intencional. Entonces uno no lo va a cambiar, le va a decir, acá vos cambiaste la forma de ser de este personaje, el modo en que se comunica. ¿Es intencional o no es intencional? ¿Sí? Y entonces ahí, bueno, en caso de que no, se trabaja sobre eso. También en esta dimensión enunciativa vamos a ver si la voz es fluctuante, ¿sí? Si hay una relación poco clara con el lector, cuánto le quiero decir, cuánto no le quiero decir, por qué le digo en algunos momentos algo y en otros no tanto. O sea, todo puede estar bien, más si estamos hablando de un texto literario. Lo importante es poder identificarlo para ver si es intencional, ¿no? Y que no sea un error, que no diga, no, yo no quise hacer eso, ¿sí? Pero siempre tiene que estar ese diálogo con el escritor para que, bueno, no intervengas de manera excesiva en un texto. Una tercera dimensión, podríamos decir, es la estilística. Y acá lo que vamos a observar es el ritmo, la precisión léxica, que decir si las palabras que se usan para hablar de determinadas cosas son las más apropiadas. Las recurrencias, repeticiones, que muchas veces son intencionales y quedan, no hay que borrarlas, ¿sí? La densidad quiere decir cuánta carga de información hay en cada párrafo. La claridad, ¿sí? Si es comprensible. Marcas de singularidad, es decir, de qué manera este texto se vuelve parte de este autor. Y entonces bueno, también hay repeticiones también que sean innecesarias, fórmulas gastadas, desajustes entre la forma y el propósito, es decir, vos querés hacer esto, pero lo estás haciendo de esta forma que no es la más beneficiosa para tu texto. Acá lo importante es que no vamos a imponer nunca un estilo, sino que en realidad lo que vamos a intentar es que se explicite el estilo del autor y que el autor diga, sí, eso es lo que yo quise hacer. Esa es la mejor respuesta que puede tener un editor. Si vos le explicitas un procedimiento al escritor y el escritor te dice, sí, eso es lo que yo quería, tu lectura está perfecta y el texto también, porque logró exactamente lo que el autor quería. ¿Sí? Acá hay un problemón porque, bueno, justamente por no hacerse esa pregunta o por no tomar con tanta cautela esta premisa, digamos, muchas veces se simplifican textos que en realidad lo que buscaban era complejidad. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, una cuarta dimensión, podríamos decir que es la genérica y discursiva. Esto significa que todo texto, en realidad, se va a estar inscribiendo en ciertas convenciones. Nosotros por eso en el seminario que damos con Laura siempre empezamos hablando de los géneros, ¿no? Porque en realidad el género es el punto de partida. ¿Quiere decir que todos los textos existentes tienen que abocarse a un género? No, necesariamente no. Justamente, incluso cuando un texto tensiona o subvierte esos géneros, está buenísimo tener el género en tu conocimiento como punto de partida, porque vas a entender cómo está haciendo esas operaciones de oposición. Entonces, acá tenemos que tratar de entender con qué género está trabajando y qué expectativas convoca ese género, cómo se relaciona con los modelos y con qué propone. Yo siempre doy un ejemplo que a mí me sirvió personal, ¿no? De un texto, una vez estaba corrigiendo un cuento y un autor quería que su personaje se suicidara tirándose con ¿cómo se llama? Un paracaídas de un segundo piso, ¿no? Entonces yo investigo un poco y digo, la verdad es que en la distancia que ocupa un segundo piso, no se llega a abrir un paracaídas. Entonces, yo lo que le decía, lo que quería darle a entender a él era lo siguiente: si vos lo querés poner dentro de un universo en donde las leyes de la física son distintas, bueno, capaz funciona. Si no tenés que llevar al personaje más arriba, a otro piso,
o tenés que sacarle paracaídas, le decía yo, ¿no? Y ahí es básicamente era charlar, porque él por ahí me decía, no, yo quiero hacer un realismo mágico, en donde las cosas cambien, yo qué sé, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que uno tiene que entender las cualidades de un género para poder, y acá estamos hablando de géneros literarios, pero también de estos subgéneros, como son los diferentes movimientos, ¿no?, que hay dentro de los géneros. Bien, una quinta dimensión, me voy a apurar un poco porque si no se me va el tiempo, que es la pertinencia editorial. Acá es lo que yo les decía hace un ratito. Acá tiene que ver con que si el texto está pensado para cierto catálogo, si puede adecuarse o no. Y también, si no es así, hay que explicitar qué público está imaginado para ese texto. En este mismo plano es el que podemos poner lo que decía hace un ratito de con cuáles dialogaría, con cuáles otros textos dialogaría, y si en ese caso, depende de la intencionalidad del autor y de la observación que haga el editor, habría que ver qué mediaciones necesita ese texto para poder competir en ese mismo universo, ¿no? Y por último, y también creo que es bastante importante, es la dimensión de la potencialidad. Esto significa que en este texto hay textos que no llegan a las manos de un editor con el estado de publicable. Y no es porque carezcan de valor, sino que justamente llegan porque el editor que detecta ahí ciertos errores o ciertas fallas, ¿no?, de todas estas que veníamos mencionando, le ofrecen ese espacio para decir, bueno, lo podemos trabajar, y entonces el buen trabajo editorial va a hacer que esos problemas, esas zonas, digamos, que identifica, se puedan convertir en potentes, ¿no? Vamos a cambiar. La idea es que... sí. No, justo en función de esto último que venís diciendo, sería como que tenés el escritor y te dice, mira, tengo esto, lo quiero publicar, ¿hacia dónde lo podemos llevar? Sería un poco esa la perspectiva. Totalmente. Está muy bien eso, porque en realidad también a veces el autor no sabe lo que quiere, ¿no? Claro. Y entonces vos desde tu lugar decís, bueno, déjame que evalúo, y evalúas todas estas variables. Decís, bueno, mira, esto puede orientarse para acá, para acá, para acá. ¿Vos qué intencionalidad tenías? Entonces ahí le podés marcar un buen criterio de publicación. Exactamente. Muy, muy bueno. Preguntas guía que nos podemos hacer para una lectura editorial. Yo acá puse algunas, pero les leo varias, ¿no? ¿El texto sabe qué quiere hacer? ¿Sí? O sea, cuando vos el texto habla por sí mismo, ¿no? O sea, primero ustedes piensen que vamos a hacer un diálogo con el texto y después vamos a hacer el diálogo con el autor. Entonces vos primero tenés que preguntarle al texto, porque justamente si el texto no te responde a algunas cosas, ahí puede ser que porque el autor no quiera que se respondan o porque el autor se olvidó de que el texto le respondiera. Entonces, ¿el texto sabe qué quiere hacer? ¿Su estructura acompaña ese propósito? ¿Hay una voz reconocible? ¿El tono se sostiene? Esto son preguntas que responden a lo mismo que dije antes, a los criterios anteriores, ¿eh? ¿El comienzo instala bien la propuesta? ¿El desarrollo evita dispersiones? ¿El cierre resuelve o deja una impresión significativa? ¿Hay sobredimensionamiento de algunas partes y debilidad en otras? A veces, ¿qué pasa eso? Por ejemplo, un autor se enamora de un personaje y le da mucho desarrollo a ese personaje. Y a los otros no les da ningún tipo de desarrollo. Y narrativamente son tan importantes como el otro. Y eso es porque, bueno, nada, se dejó llevar por el amor que le tenía a ese personaje que estaba desarrollando. Entonces, uno tiene que poder identificar eso, ¿sí? Que no siempre son decisiones conscientes. Si son conscientes, buenísimo, pero si no lo son, intervenir.
Hay paratextos que uno podría diseñar para ayudarlo a situar mejor a la obra. Sobre los paratextos tenía mucho para decir, pero no me queda demasiado tiempo porque yo quiero dejar un ratito para que podamos conversar. Entonces, bueno, nada, por eso lo paso así medio más rápido. Si no, hacemos después, dentro de un tiempo, la versión, la charla 2 de este tema. Después, sigo con las preguntas que responden a las mismas variables que vimos recién, ¿eh? ¿En qué catálogo pueden inscribirse? ¿Qué lector supone? ¿Requiere mediaciones pedagógicas, por ejemplo, críticas o materiales? Por ejemplo, ¿necesitamos agregarle explicaciones para que este texto se entienda? Y con explicaciones me refiero, y ahí vuelvo a los paratextos, con notas al pie, con una buena introducción, con alguien que le dé valor a esa, no sé, supónganse que es una invento, ¿no? Que es una novela histórica, que está ficcionalizada, pero si yo le doy un buen prólogo con una contextualización histórica que haga un historiador, ahí le estoy dando un montón de valor al lector que va a ir a ver una novela situada en la época de Rosas y que no sabe de qué se trata, qué pasó ahí, ¿sí? Yo estoy leyendo con mis estudiantes en la escuela La mala sangre, y resulta que ahora, no sé si alguno la leyó, y es una obra teatral de una autora argentina que se llama Griselda Gambaro, se llamaba, y se está situada en la época de Rosas, ¿no? Resulta que ahora los chicos de quinto año parece que nunca estudiaron unitarios y federales, entonces ahí la versión que estamos leyendo nosotros tiene algunas notas al pie, pero no tantas. Un buen prólogo donde instale, digamos, el contexto es súper necesario, si no, ahora no se entiende nada. ¿Sí? Está bien, yo lo estoy viendo en la escuela, yo hago la mediación, pero digamos, como editores podríamos ocuparnos también de eso. Después, bueno, también eso que habíamos dicho hace un ratito, si podría integrarse a una colección ya existente o crear una nueva, ¿no? Que sea el punto de partida para una nueva, qué tipo de trabajo editorial demandaría, también eso, porque vos ahí también vas a evaluar tu trabajo, ¿no? ¿Cuánta intervención necesita ese texto? Nosotros no trabajamos gratis, no tendríamos que trabajar gratis, aunque a veces lo hacemos. Entonces, si te va a poder pagar, y si no, orientarlo para que lo haga él, ¿no? Él, ella, el autor, digo, ¿no? En la figura de autor estoy hablando. Y ese trabajo también, sí, bueno, si es compatible el trabajo con la identidad y con los recursos que el proyecto editorial tiene. Con los recursos me refiero a eso, ¿no? Si se puede afrontar o no el gasto del trabajo con esa historia. A ver qué más, porque al final vamos a pasar acá. Bueno, eso más o menos es lo que venimos diciendo. Entonces, estas partes donde vamos a detectar las fortalezas, identificamos problemas, evaluamos el potencial y finalmente vamos a fundar una recomendación. Otro rasgo editorial importante es la comunicabilidad, digamos. Esto es, el editor no trabaja solo y ese informe lo hace para alguien, ¿no? Entonces, a veces lo va a hacer para el propio autor, a veces lo va a hacer para otro colega, para otro editor, a veces lo va a hacer para un director de colección, a veces lo va a hacer para un corrector, a veces para un diseñador, a veces para un equipo de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no alcanza, y ahora vuelvo al comienzo de la charla un poco para ir cerrándola porque no se nos va el tiempo, no alcanza con decir que un texto no funciona, sino que en relación con el destinatario para el que yo estoy haciendo el informe, tengo que poder fundamentar por qué no funciona, ¿no? Desde la perspectiva desde la que el lector del informe me esté marcando. Después volví a un poco a detallar estos niveles de intervención, pero que tienen que ver con, bueno, acá hablaba un poco para textos, pero esto lo voy a dejar por otra vez. Y las etapas, ¿no? Entonces sería una etapa de lectura y análisis donde nosotros estamos dialogando con el texto solamente, de la cual nosotros extraemos este diagnóstico. Este diagnóstico va a dar como resultado, ¿sí? Un informe de lectura, pero a veces no es acabado, porque en ese informe de lectura puedo tener necesidad o sugerencias para hablar con el autor, si es que lo tengo cerca, ¿no? Si es que me permiten ese diálogo.
Después de eso sería la segunda etapa, en donde se podría trabajar con el texto. Si mi tarea terminó en el informe, terminó ahí. Pero si mi tarea es completa, como una tarea de edición completa, para ver si ese texto puede ser publicable o no, pasamos a esta segunda etapa que tiene que ver con la intervención y con las decisiones que se van tomando en relación con la posibilidad comunicativa que tiene ese texto. ¿Cuáles son las consecuencias de estas decisiones editoriales? Bueno, hay muchas, pero una de esas son estas, ¿no? La decisión editorial puede ser publicar directamente, puede ser publicar con cambios, puede ser reformular y puede ser de no publicar, y ni siquiera diría, como dice ahí, no publicar, podríamos hablar de postergación, ¿no? Porque ningún texto es cancelado de movida, sino tal vez no es acorde a el tiempo, no es acorde a la posibilidad económica, no es acorde al proyecto en el que se quiere insertar, al momento, ¿no? Pero nunca quiere decir que un texto sea impublicable para siempre, ¿no? No se cancela esa posibilidad. Bueno, esto es lo que fuimos viendo, como un resumencito, que los factores de decisión tienen que ver con calidad del texto, coherencia con catálogo, público, valor editorial, y finalmente, entonces, para concluir un poquito esta charla y abrir los 5 minutos de diálogo que nos puedan quedar, leer como un editor va a ser entonces construir criterio, editar va a ser intervenir con fundamento, y decidir es ir construyendo junto con el autor valor en ese texto. Voy a dejar de compartir, fue muy escueto la presentación, y para hablar tenía como el triple de lo que dije, pero bueno, nada, uno se va en diálogo, entonces ahí quedamos. Bueno, igual nos queda un ratito para... Ya está Martín ahí con batata, así que estamos... Es como si te queda upa, mira, a mí no se queda, mira, no, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que les gustaría que profundicemos en otro momento, no ahora? Yo quería decir, básicamente, primero que nada agradecerte, Vani, porque no sé si se me está escuchando, porque estoy con 80 dispositivos para poder manejar esta situación. A ver si yo puedo abrir la cámara, porque a ver si ahora me agarra. Vamos a ver. Primero nada, que agradecer a Vani y ya me agradecer a Martín de adelantado por coparse con nosotros los chicos del FEI para hacer estas charlas que están muy interesantes y dan para mucho que hablar, o sea, realmente que sí. Y la verdad que me ocuparía hacer más, profundizar más y hacer varias versiones. Esto, nada, lo grabé como pude, por eso estoy con 80 dispositivos, entonces va a quedar disponible para yo lo voy a ver 80 veces porque, nada, esto sirve un montón. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, más que bienvenido para consultar y dejarlo pendiente para futuras ediciones. Sí, Male, probablemente siga disponible en el segundo cuatri, así que vamos a poder profundizar mucho más sobre este tema. ¿Me puedes escribir a... ¿Te lo pongo acá? Si no, de última, te pedimos nosotros si hacemos una lista. Estaría bueno, pedimos, ¿no? Sí, no, yo me encargo, te escribimos y hacemos una lista de recomendaciones que me parece que, de hecho me lo anoté para hablarte después, porque me parece que está bueno esto de la biblioteca del editor y decir, ok, ¿qué es lo que tiene que leer el editor para tomar decisiones? Me parece súper interesante, cosa que voy a aplicar en el futuro, yo misma. A ver, es muy difícil, Mica y Laura también, digamos, es muy difícil agotar en una lista el universo de literatura existente. Pero yo te diría, y todo editor tiene que leer alguna vez una novela francesa, tiene que leer una del siglo XIX español, tiene que leer algo italiano, es decir, yo te daría como un mix así para decir, pasaste por todo, y después ves dónde te quedás, ¿no? Pero eso, se arma esa red, esos nodos donde te vas llevando de una lectura a otra para cada vez profundizar un poco más en la lectura. Con esa incomodidad de leer lo que no te gusta tanto, ¿no? Que en realidad, en mi caso, por ejemplo, incluso es a la inversa. A mí
yo sé que tengo que como editora conocer cómo está armada la literatura juvenil, que me cuesta leerla porque no soy contemporánea, ese tipo de lecturas y demás, pero bueno, nada, como yo recomiendo, también hago el proceso inverso. Digo, bueno, es una lectura incómoda y sí, pero forma parte de mi formación profesional. Así que, buenísimo. Totalmente, totalmente. Y bueno, de algún lado se tiene que empezar. Sí. De algún lado se tiene que empezar. Tal cual. Así que no sé si alguien más tiene una duda. Ahí te dejaron una duda en chat, Vani. ¿A dónde te podríamos escribir para que pudieras hacer una evaluación de manuscrito? Me pueden escribir a Vanina Beviglia, como suena, @gmail.com, y ahí hablamos. Y también, Dale, si alguno quiere escribir por otra razón, también puede hacerlo, no pasa nada. saben que estamos bueno, en los grupos WhatsApp me pueden encontrar, a Chío también, a Rocío, le decimos Chío a Rocío Mercado. Ok. Nos pueden encontrar. Cualquier cosa, tipo, nos hablan por privado y les pasamos la data, les pasamos el contacto, no hay problema. Siempre abierto Sí. el chat. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir todos. Yo pensé que no iba a haber nadie, miren, así que estoy re contenta. No, esto es re interesante. Yo anoté un montón de cosas, así como estudiante, re. Buenísimo. Bueno, me alegro mucho. Hola, una Dale, cosita. dale, Quería sí. decirte una cosita, Vanina. Noña. La charla súper, hiper interesante. Me parece que da para mucho más, porque a mí me quedaron conceptos y nada más, y me encantaría desarrollarlos. Así que espero una segunda parte. Dale, Clau, sí, exactamente es eso. Vos pensás que nosotros damos un seminario de 8 clases que podrían ser más, porque cada tema cada palabra que dije es todo un tema. O sea, así que sí, tal cual lo que decís, exactamente. Esto fue una suma de conceptos para despertar así la inquietud. Quiero acotar que yo hice el seminario y así todo se queda corto. O sea, es como que es infinito lo que se puede abarcar. Te queda corto todo. Buenísimo, ya haremos más charlas y también intentaremos que puedan participar del seminario. Así que, buenísimo. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado y los dejo ahí con Martín y Batata, que tendrán mucho para decir. Adiós. Gracias, Vani. Gracias. Es como el pase de la radio esto, ¿no? Sigue. Totalmente. Es el corte, Estamos ¿viste? de un programa a otro. No sé. ¿Quién es Feynman y quién es Babi en esta? ¿No? Sí.